televisión pública por el aire y ganan 4 euros, y ya arrancamos candidatos a intendente. Todavía falta saber la mayoría de listas, o alguna lista, mejor dicho, porque uno tiene, ¿no?, que la lista que lleva el intendente Ricardo Cobuché está firme y se presenta en estas elecciones, acompaña a Joaquín Gaito Nandía. Después la lista que lleva a Javier Pueyrredón con Pablo Barreto, también digo por Cambiemos. En el caso de Anabel Arboleda, esta es la interna que habría hoy aquí en Marcos Paz. Estamos hablando por Cambiemos, que lleva a Carlos Albertela, ¿no? Tenemos a la izquierda, que está aquí en el estudio, y ya vamos a hablar con él, como siempre bien firme, su lista, ¿no? Estamos hablando de Fernando Medina. Después hay otras listas, pero vamos seguramente la semana que viene, porque mañana ya dicen que tendría que estar con absoluta seguridad todos los que se presentan con vistas a las PASO el 11 de agosto. Ya falta muy poco, así que ya empezamos a hablar con Fernando Medina, el Partido Obrero, FIT y La Unidad, ¿no? Esta lista que fue presentada en el día de ayer aquí en Marcopa. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Bien, Bernardo? bien, bien. Así es. Lista que hemos visto que has enviado a los medios, donde hay conformación casi de todas las fuerzas políticas que componen el FIT y de La Unidad, ¿no? Así es. Son 8 candidatos del Partido Obrero, son 5 candidatos de Izquierda Socialista, 5 candidatos del MST, 4 candidatos del PTS, sumando los 22 candidatos. Sí. Y bueno, digamos, preparados para dar esta lucha política. Ayer, cuando hacíamos la presentación de la lista, lo que planteamos es que vamos a enfrentar una polarización o una tendencia de polarización. Y nosotros entendemos que hay una alternativa, una necesidad de clarificarle a los trabajadores que los candidatos que se presentan, tanto el macrismo como la fórmula Fernández o lo que es la Baña, son los candidatos del FMI. Todos han acordado con el FMI seguir pagando, seguir renegociando. La izquierda es la única que plantea romper con el FMI y en ese sentido, bueno, una alternativa para los trabajadores que se crea. Y ese es el desafío que tenemos planteado, y en esa dirección vamos a desenvolver la campaña y organizarnos. Hablando del Fondo Monetario, que renunció Cristina Lagarde, pero simplemente porque está buscando una postulación al Banco Central de Europa, ¿no? Y viene el segundo, así que estamos, digo, en lo mismo, ¿no? Es que el Fondo Monetario ha dejado de estar aquí en nuestro país y condona deuda, ¿no? No, y aparte, a ver, nosotros sabemos que son 55.000 millones de dólares que se ha prestado a la Argentina, algo inédito porque es una cifra especial, digamos, los montos casi... Hicieron olvidarnos en un momento cuando se sacó ese préstamo hace 100 años, ¿no? Claro. Se pasó a olvido. Y aparte el nivel de deuda, de intereses que hay que ir pagando, vencimientos al año que viene, al otro, y esto obviamente hipoteca al país. Y acá no lo supera ni la alternativa de Macri ni la alternativa del peronismo. Porque... ¿Cómo va a ser la izquierda? Porque la izquierda es la única fuerza política que hoy habla de romper con el Fondo Monetario Internacional. Pues bueno, romper con ellos es entrar en default, que no haya tal vez dinero, pues hoy las empresas industrias argentinas producen muy poco. ¿Cómo se va a lograr un equilibrio y no terminar en lo que hoy casi estamos, ¿no? En un 2001. Igual creo que la pregunta vale también a la inversa. O sea, ¿por qué hay que seguir? Porque si vos ves la experiencia de lo que fue post-argentinazo, o de lo que fue Grecia, o de lo que fueron las diferentes alternativas en España mismo, de establecer acuerdos para poder darle una continuidad a organismos de créditos internacionales, las consecuencias fueron bajar jubilaciones, flexibilizar en el trabajo, obviamente achicar la economía, una precarización general hacia los trabajadores. Los bancos nunca dejan de ganar, las grandes empresas nunca dejan de ganar, aumento de impuestos,
Porque como lo nadie- que vivimos sí. nosotros acá incluso con el tema de las Sí. tarifas. Nadie pudo ponerle el cascabel al gato en cuanto al tema justamente de los bancos, ¿no? Que ganan, ¿no? A paladas, mientras la gente cada vez es más Y pobre. porque son los dueños del mundo. Ujú. A ver, vivimos en un sistema capitalista. El sistema capitalista, digamos, tiene un opresor, que en este caso es el capital. Los máximos concentradores de las riquezas son los bancos. Ujú. Y ellos son los que establecen las políticas, incluso son los que desenvuelven orientaciones políticas para que un gobierno esté o no esté, son los que se enriquecen con el narcotráfico, con la trata de personas, con la venta de armas. Digamos, ningún banco queda sometido a ningún tipo de juicio, porque de última no se van a enjuiciar a sí mismos. Yo digo- Manejan todo, y en ese contexto Sí. vos, por ejemplo, ves que acá hay un negociado con las LELIC, Sí. antes eran las LEVAC, la bolsa, que todo el tiempo vemos en Sí. los medios que... ¿Quién vive de la bolsa? ¿Vos vivís de la bolsa? O sea, de La bolsa del mandado, Claro, que de cada la vez se bolsa de machica mandado más, sí, ¿no? pero vos fíjate que Sí. todos los medios y todos los Sí. diarios mencionan el tema de Sí. la bolsa. ¿Y eso cuál es el Sí. impacto que tiene para la gran mayoría? Si O- querés el 99,5% de la El tema población. dólar, ¿no? Que son muy pocos los que van a casa de cambio. Por Digo, eso. tal vez hay gente que viene de afuera, ayudada por la devaluación argentina, o los que tienen Entonces, plata, ¿eh? vos tenés una sociedad que tiene una minoría muy reducida de multimillonarios y una masa enorme de trabajadores que viven al día o algunos ni siquiera. Entonces, en ese contexto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a implicar mayores penurias para esa mayoría. Bueno, la comprensión de esto hace que se tome una decisión de romper con este organismo multilateral y de reorganizar la sociedad. Obviamente, eso va a implicar una organización de los trabajadores, una organización de la juventud, pero ya el hecho de plantearlo ya coloca que no todos estamos de acuerdo con mantener la línea de negociar con el fondo y de como consecuencia de eso aceptar más ajustes. Porque ahí está la mentira también. Sí. Los Fernández, los Labaña no clarifican a la población. Dicen que ellos van a generar trabajo, que van a generar un bienestar en la educación, en la salud, bla, 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 pero en el momento de hablar sobre esto, no plantean que van a ajustar. Y para seguir con el fondo es necesario ajustar. La izquierda cortando todo eso va a poder, digo, porque a ver, supongamos que se dé un laspazo donde la izquierda sea revelación de elección y haga una buena elección. Pues voy a esto. Hoy Cambiemos dice que si llegan los Fernández, vamos en camino de Venezuela. Yo no me quiero imaginar si está cerca de izquierda de ganar lo que va a plantear, lo que en ese momento sería oposición de izquierda, ¿no? Ahí Venezuela, que ahí hay chico. Igual ahí ves un ángulo de polarización. Cuando el Cambiemos quiere decir que si se vota Fernández Venezuela, del otro lado tenés una respuesta y un poco mantener a la audiencia donde las variables son o el Cambiemos o la otra variable, el PJ, con masa incluido. Pero el problema acá de fondo es el siguiente. Muchas veces nos plantean que las cosas no se pueden cambiar. Y nosotros vemos que con un proceso de organización y de lucha, las cosas a veces se cambian. Pero tiene que ver con el proceso de organización y de lucha que uno tenga la capacidad de desenvolver. Si no, no tuviéramos procesos revolucionarios en el mundo. Por ejemplo, en la Cuba de Batista, nunca era pensado que podía haber una revolución. Era el patio trasero de Estados Unidos, donde la prostitución... Bien, pero ellos llegaban por una revolución y no por el voto. No, bueno, pero obviamente nosotros utilizamos un proceso electoral para abrir un proceso revolucionario. Porque también entendemos que el voto simplemente es la expresión de deseo a una orientación política. Porque nosotros también, ojo, no es que nosotros luchamos para tener la presidencia en términos democráticos. ¿Qué sector Nosotros somos una organización que va mucho más allá. ¿En qué sectores los apoyan? Digo ustedes, porque la clase media, digo, hay un sector intelectual, me imagino yo, perteneciente a la clase media, pero hoy la clase media como tal, me imagino que no. Uno habla de Cuba y los espanta. Sí, yo digo Cuba como un ejemplo, Sí, no estoy tampoco, no. porque ni siquiera Digo, es
si querés, el modelo o el ejemplo que también. nosotros... Uno habla de revolución y los espanta, ¿no? Sí, igual ese proceso también es contradictorio. ¿En qué sentido? Nosotros cuando vivimos el 2001, en el 2000 hubo un intento de fracturar lo que era la clase media con los sectores más pobres, más empobrecidos. Vos tenías un movimiento piquetero que venía de Tartagal, Ultralco, donde en ese momento se los llamaban los fogoneros, que eran petroleros y que eran personas que, digamos, del carbón, que habían quedado sin trabajo como consecuencia de las privatizaciones, y como parte de eso se habían organizado y pedían trabajo genuino en ese momento. Como consecuencia de eso se creó una especie de subsidio, ese subsidio era algo temporal, terminamos después teniendo subsidio de casi 15 años, 20 años, y la situación continúa en un desarrollo de ese movimiento piquetero que se fusionaba con el movimiento obrero. De hecho, en esos procesos de cierre de fábricas, ¿te acordás que también estaba todo el movimiento de cooperativas? Porque muchos trabajadores ocupaban la fábrica para que no se cierre y buscar una gestión obrera tipo Brugman, tipo Sanón. Hoy viene Marcos Paz, quien ha estado en el INPA. Estoy hablando Bueno, ves, ahí tenés Pardía, otro, ¿no? claro. Entonces, en todo ese proceso, cuando se da el 2001, de la Rúa, lo que busca es dividir a la clase media. ¿Y qué se produjo como consecuencia? El planteo de que piquete y cacerola, la lucha es una sola. Y las asambleas populares, donde sectores de clase media, mujeres con las cadenitas de oro, iban a quejarse porque le habían retenido los dólares. Tocó el bolsillo Bueno, de pero clase media, ¿no? a ver, siempre es concreto el problema, pero digo, en ese momento, tratando de dividir a la población, se dio el efecto contrario y se planteó la caída del gobierno y toda una operación política que se dio la propia burguesía para poder ver cómo superaba esa situación. Entonces, lo que a vos te parece como un sector que jamás podría estar llevando adelante una revolución, ahí si querés en chiquito, la clase media se movilizó y luchó y contribuyó a un proceso de transformación que no llegó a lograr el poder, si querés, de los trabajadores, pero sí que dio un ejemplo, marcó un hecho histórico que vale para sacar conclusiones. Entonces nosotros nos apoyamos en todo eso. Bueno, Romina del Pla estuvo en el SUTEBA hablando sobre el 50 años de Cordobazo. Digamos, tenemos muchas expresiones de experiencia del movimiento obrero que valen considerar para poner como ejemplo en la lucha política que tenemos. Nosotros queremos clarificarle a la población diciéndole, el peronismo te va a mentir, te están diciendo que vas a tener una superación, que vas a tener una salida. Mentira, porque acuerdan con el Fondo Monetario Internacional. La posibilidad de superar la situación que hoy tenemos es romper con el Fondo Monetario Internacional y obviamente va de suyo con eso, romper con la burocracia sindical, romper con las estructuras patronales. Permítame llevarlo al plano en el cual usted es candidato a intendente, ¿no? Habló un poquito de Marcos Paz. Digo, es una de las fuerzas políticas que gusta, a mi criterio me parece, ¿no? Hablar mucho más de los temas nacionales, porque no somos como una isla, ¿no? Esto se lo presento cuando viene gente, por ejemplo, de Cambiemos, que parece que podemos hablar de temas nacionales, lógicamente, ¿no? Ellos mismos se deben sentir, digo, ¿cómo hacemos para explicar lo inexplicable más allá de que uno le cuesta creer cuando hablan de que está todo bien? O lo ¿no? que defienden, o intentan defender. O que defiendan esto. Pero en este caso a ustedes les gusta mucho y realmente, ¿no? Como entienden que son todos procesos que va de arriba hacia abajo, en este caso, bueno, arrancan hablando por cuestiones nacionales donde hay que modificar situaciones o modelos o cambiar modelos, ¿no? Y después llevarlo, ¿no? A la provincia, por supuesto, y al municipio de Marcos Paz. Candidato a intendente, primera candidata Angélica Diot, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el proyecto que presentan para Marcos Paz? Mira, una de las cosas, primero hablar de lo que hoy está pasando, que también importa aleccionar, digamos, o explicar un poco al conjunto de la población. Nosotros acá tenemos un fenómeno que uno podría decir medio extraño si se termina de definir que la lista de Naco Medina no termina participando. Porque vos tendrías, por un lado, a Curuchet, que si querés es un radical K, lo tenés a Arboleda y Prida, que irían a una interna,
y estamos nosotros, digamos, después lo tenés a González, que es otro radical, Sí, claro. Entonces, me han dicho, Sí. incluso gente que participa de la lista de Naco Medina, que le queda a la izquierda como alternativa. ¿Se entiende? ¿Usted se va a sentar a negociar en caso Ahora, de que Naco quede afuera vos fijate, de... a ver, vos te imaginás sentarme a negociar. No, bueno, el tema es el pero siguiente. Muchos sueñan con lo que pasó en el 2003. Pero ¿no? yo, Lo de obvio. Patón los votos a Ricardo Kubitschek. Obvio, sí. De hecho, lo vengo discutiendo con varios compañeros el proceso ese. Por eso quería, digamos, mostrarte el proceso local, ¿no? que tenemos y la potencialidad. Vi una solicitada en Facebook como que se paga la publicidad, Prida, Mire usted. criticando Yo lo vi como no sabía que era una publicidad. Bueno, paga. ahí dice publicidad, No, vos lo mirás y dice publicidad. Porque le está atención a lo que decís y no al resto. Y donde dice que, bueno, él está en contra de la proscripción, en este caso, de la lista de Naco Medina. Bueno, vos te das cuenta que ahí aparece el intento de sentarse a negociar con Naco Medina, ¿se entiende? Porque se posiciona frente a una situación donde Naco Medina presentó la lista en el PJ. Y el que no le permitió que se presente es el propio PJ. Entonces, ahora el macrismo lleva a un pejotista, ¿no? Obvio, sí. A Pichetto. Bueno. Como candidato. Pero digo, en el tema de la proscripción, porque pareciera no como si fuera un problema, pero lo mismo vale para Otacé, porque si el tema fuera solamente en Marcos Paz, y Caló lo tenés Perdón, yo no voy a salir en defensa, pero yo lo que entiendo es... A ver, primero plantearon que eran por tema vale, uno sabe que no se vale. Digo, exactamente. 40 años en política, no sabía presentar un Totalmente. El tema es político. Hubo un acuerdo con Massa. Y una decisión de no ir a paso. Exactamente. De no ir interna. Donde hay un intendente del Frente Renovador o el Frente para hay acuerdo y si no... negocien o no hay las pasos. ¿Sí? O sea que en ese contexto, que no hay ninguna proscripción. Por ende, los argumentos que establece Prida son una mentira. Ahora, ¿uno qué ve detrás de eso? El intento de ir a negociar. Bueno, perdón, él habla proscripción hacia un sector del PJ y no de SPER, que bastante tuvo que luchar para salir a la cancha, pero ¿no? Incluso vos le das el valor de proscripción. A ver, vimos que había una decisión política que no haya interna. Y yo me quedo en eso, digamos. En el caso de SPER, frente a una crisis que se le podía dar al macrismo, hubo una decisión política de que vaya. Digamos, en ese contexto es como que no hay un tema de proscripción. Entonces, esto vale tenerlo en cuenta porque a nosotros nos pasó algo similar cuando en las PASO, Naco Medina pierde la interna con Curuchet. Y quedaron algo de 5.000 votos que se terminaron en ese momento repartiendo entre todos los candidatos. Ahora, el tema es acá que la consideración es los que vienen y me comentan digamos, el enojo que tienen sobre la no participación de la lista de Naco, tiene que ver también con que están cansados del gobierno de Curuchet. Y ahí aparece el otro tema que es, ¿van a votar a Macri? ¿Se entiende el tema? O sea, porque incluso hasta puede haber corte de boleta. Y acá obviamente uno le habla a la población, le habla a los trabajadores en general, no es que uno viene y se siente y te dice... Ese candidato que marca esta cuestión de la proscripción está buscando un acercamiento, ¿no?, con esa lista en caso de no participar, que recién dicen que mañana se va a saber qué pasa. Pero aparte de mentirle a la población y mentir, digamos, a sus propios compañeros, porque por un lado pueden decir que la alternativa es Cambiemos, y por otro lado quiere a un sector del peronismo que justamente se la pasó criticando a Cambiemos. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que vale clarificar es que hay una cantidad de pudredumbre que es similar al proceso nacional, que uno debe criticarlo. Y en esto vamos al tema de la situación del programa que vos me planteabas. Ahora tenemos una situación, por ejemplo, educativa, que es una crisis. Los chicos del Centro Estudiante de la Agraria y los estudiantes docentes de la Agraria hicieron un frazadazo hoy por el problema del gas. La escuela media 2 sin gas, la escuela media 1 sin gas, varias escuelas que vienen incluso sin gas desde el año pasado. Ahora, vos fíjate, desde el año pasado no tienen gas. Y obviamente se lo cerraron cuando se hizo el estudio de hermeticidad, le cerraron el gas. Desde ese momento no se ha dado solución. Ahora que los chicos empiezan a ganar la calle, a movilizarse,
a cerrarse las clases, ahora empieza la preocupación del consejo escolar, la preocupación de la parte del municipio, la preocupación de jefatura distrital, porque se suspendieron las clases. Ahora se mueven de otra manera, se mueven a otro ritmo. ¿Por qué? Porque se suspendieron las clases. Entonces yo quiero llamarle la atención a la población en esta metodología. Porque esta es la metodología que impuso el Partido Obrero del Frente de Izquierda Unidad. Salir a luchar. La lucha que hoy están llevando adelante el conjunto de los estudiantes es necesaria porque ahora se pueden lograr lo que no se logró antes. Y antes, ¿qué te decían? Antes te decían que el problema era el consejo escolar, que es del PJ. Y del otro lado, del consejo escolar, te decían que el problema es la provincia. Digamos, esto de que se tiran la pelota unos a otros. Los estudiantes, los docentes no saben de quién es el problema, pero en definitiva no le dan la solución. Bueno, el concepto nuestro es a la inversa, basta de verso y queremos la solución de manera inmediata. Y a través de eso convocamos asamblea, a través de eso convocamos movilizaciones, a través de eso luchamos y tenemos una claridad en nuestro programa en función de alcanzar ese objetivo. Esta mecánica es una mecánica que nosotros entendemos que hay que desenvolverla para tener un hospital en buenas condiciones, para poder lograr obra pública. Vos fíjate la situación de la Ruta 40. Años que seguimos así y no se le da una superación. Y eso, obviamente, no hay una voluntad política de modificarlo. Lo de la ASB número 4, que ahora dicen que estaría solucionado el problema del terreno, pero no, desde el año pasado venimos luchando por lo de la ASB número 4. Lo que ustedes plantean es más allá, ¿no?, de intención de voto, no digo, hacia cambiar el marco para que seguía teniendo un intendente de izquierda, ¿no? Bueno, por lo menos empezar como una voz, me imagino. O una banca, sí, totalmente. Fernando, se está acabando el tiempo, igualmente, seguramente antes de las PASO vamos a tratar, por supuesto, que de aquí a las PASO, que vayan pasando todos, y ojalá nos quede tiempo para volver a un segundo encuentro. Te hago la última cortita, un tema que seguramente os preocupa, esta extinción y crisis, si es así, en el Partido Obrero, más sintético que se pueda para entender, pues han echado un histórico, Jorge Altamira. Sí, mira, bueno, vos ayer lo sacaste telefónicamente y yo lo vengo viendo, digamos, en muchos medios, ha salido en todos los medios. Y nosotros tuvimos 4 horas el día lunes reunidos en el local nuestro del partido para discutir la situación porque entendemos que es una crisis importante. Sí, claro. Pero en este sentido lo que nosotros, por lo menos la posición del conjunto de los compañeros de Marcos Paz, es no acordar con este tipo de exposiciones públicas. Yo creo que a los trabajadores que están preocupados por la cuestión del salario, que están preocupados por la cuestión de los tarifazos, que están preocupados porque no llegan a fin de mes, por la cantidad de problemas que hay, les suena todo esto ajeno. Y nosotros, a mí, Altamira, Pitrola, Solano, como es Romina del Pla, nos han educado en que las discusiones son hacia adentro, las críticas son hacia adentro, y sobre esa base sacamos conclusiones, hay una mayoría, una minoría, se hacen balances críticos de los resultados y sobre esa base se continúa. Así nos hemos formado. Pero porque la dureza de echar, que no solo Altamira, son más de 700 compañeros del Frente Izquierdo o el POME. Pero incluso es contradictorio, porque eso mismo que vos afirmás que es echar, él mismo dice que no lo echan, por otro lado dice que echaron a otros, por otro lado vos lo escuchás a Pitrola diciendo lo contrario, que él no disciplina, que él no responde al programa. Vuelvo a decir, todo eso, nosotros tenemos una crítica hacia los dos, hacia la dirección del partido y hacia Altamira, en hacerlo todo público. Nos parece que debería estar... ¿Se va a realizar un congreso para ver el tema en estos días? Y esas cosas forman parte de la propia discusión, pero, a ver, yo creo que a mí nunca me han visto públicamente salir diciendo que no se pasó algo internamente en el partido, porque me parece que... Le voy a confesar algo. Todavía no sabemos qué pasó con la flaca Díaz. Por eso. No, nunca salió ni ella ni usted a plantear. Pero porque nosotros fuimos educados así. ¿Los tapitos se velaban en casa? No, pero por otro lado, porque nosotros ponemos por encima el interés de la clase obrera sobre... Porque acá lo toma la burguesía. A ver, mirá vos qué casualidad, que hoy estoy viendo que Jorge va a estar en TN. Jorge Altamira. Altamira.
Y estuvo en Crónica, y estuvo Sí, sí, en claro, A24, sí, y sí, estuvo, y sale en Clarín, Y y así sale con Política en a Página fondo. 12, y en Política a Fondo. A ver, Sí. ¿para qué? Para hablar de la crisis del PO. Claro, A ver, es un claro, disparate, claro, ¿se entiende el claro. concepto? Porque, ¿cuál es A la idea? 40 Sumar, días de aportar, unas elecciones más importantes, donde ¿no? Por tenés un el modelo 90% de la muy izquierda justo. unida y Exacto, luchando. además. Entonces, Fue muy llamativo, pero por bueno, eso, ahí pero, está. y tampoco estoy de Sí. acuerdo con que alguno diga que Altamira responde al kirchnerismo. ¿Se Sí, entiende? Me sí, parece está una bien, barbaridad. está bien. Pero cuando vos tenés las cabezas del partido discutiendo en ese nivel, Claro, para sí, abajo puedes esperar claro. cualquier cosa. Está clarito. Es algo que nosotros lo criticamos, no nos posicionamos en ningún lugar, entendemos que tenemos que Bien. desenvolver una lucha en conjunto contra los partidos Sí. del régimen, contra Sí. los partidos patronales, la burguesía. Vos me decías muy cortito. Él dijo que hay militantes de Marcos Paz que están dentro de la tendencia de él. Vos me decís que hay gente que no milita. Mirá, nosotros los compañeros que están, Sí. digamos, Sí, militando que han dentro del firmado partido, una- Sí, sí. ninguno, digamos, todos tenemos esta posición, Sí, todos. está bien, está bien. Después yo, no sé, digamos, sobre Bien. de quién Sí, habla, sí, ¿viste? sí. Tampoco quiero... Sí, sí. A ver, Seguir en polemizando un momento sobre un hablamos, tema- Sí. se entiende, lo llamo, Sí, vemos sí, que él lo sí. informe, Sí. porque si no es crear una intriga, una situación Digo, Jorge donde... Altamira, que usted acompañó muchas veces aquí a Marcos Pero Paz, que ¿no? incluso no niego que seguir haciéndolo, Sí, o a la claro. inversa, porque cuando uno Sí, acompaña sí. también, es que es mutuo, ¿se entiende? Sí. Altamira viene a Marcos Paz, Ujú. viene Romina del Pla, viene Néstor Sí, Pica. A ver, sí, son sí, todos sí. los cuadros del partido. Sí, Vos te das lógico, cuenta que para lógico. nosotros esto es un disparate. Sí, ya lo creo. ¿O no? Ya lo creo. Tanto cuesta construir, Claro, tanto, claro, años sí, y sí, años. Sí. Pues son muy llamativos. Porque si vos me decís, bueno, Para lo que nos gusta la política, me atrevo a decir por pero ahora, aparte vos llamativo. decís, es un partido patronal, Sí. entonces se están peleando Sí, por una por senaduría, intereses, por guita, claro, por cargo. Claro, está clarito. Eso no existe, no, la verdad que es un disparate. Fernando Medina, muchísimas No, gracias a como vos. siempre. ¿eh? Pasó Fernando Medina del Partido Obrero, en este caso precandidato a intendente por el FIT y la Unidad, Frente Izquierda, los Trabajadores y la Unidad. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa y vamos a hablar con Víctor Magni, que termina su mandato del Consejo Deliberante, es el presidente del mismo, no renueva, y vamos a hablar con él, por supuesto, de un balance de este año legislativo, si no da el tiempo, bueno, un balance de los periodos que ha pasado al frente del Consejo Deliberante. Ya volvemos. Ansual Construcciones, de Guillermo Antonio Rodríguez. Somos una empresa familiar radicada en Marcos Paz. Realización de obra civil e industrial, regularización de obra, planos municipales, proyectos y dirección ejecutiva. Búscanos en Instagram como Ansual Construcciones o comunicate al 11 15 37 33 21 41. Ansual Construcciones. Papelera Fátima, Avellaneda, esquina José Cepaz. El teléfono 477-4623. Etzel Marcos Paz, Sarmiento 2353. De lunes a sábados de 8 a 13 horas, de 16 a 21 horas. Ropa para toda la familia y súper precios en Etzel, Sarmiento 2353. Talles especiales, ropa para toda la familia y súper precios en Etzel, Marcos Paz. Ínsula Flores de Bag. Las flores de Bag tienen la capacidad y la calidad para convertir las emociones negativas en positivas. Son inteligencia emocional líquida a nivel vibracional. Las flores de Bag no actúan luchando contra el defecto, sino reforzando la virtud. Nos reconecta con nuestro auténtico ser. Ínsula Flores de Bag. Comunicate al 11 63 00 83 72. Previo
Predio Ferial Municipal. Más cerca, más justo. Panadería, frutas, verduras, carnicería, conservas caseras, artículos de limpieza, huevos. Lunes a sábado de 9 a 17 horas. Monteagudo y Misiones. Predio Ferial Municipal. Más cerca, más justo. Precios populares, cerca de tu barrio. Venta por mayor y menor. Invita Municipio de Marcos Paz. Mini Super San Jorge. Los mejores precios, promociones en fiambres de primera calidad. Trabajamos con todas las tarjetas. Mini Super San Jorge, en Avellaneda 1450. Hace tu pedido al 477-6273. Amuyen, Escuela de Superación Personal, meditaciones, biodecodificación, registros akáshicos, terapias personales de autoconocimiento y autoayuda, biodanza, recordá cómo danzar la vida a través de la música, el movimiento y el encuentro, con terapia de respuestas espirituales y sofrosis, para poder lograr reencontrarte con vos mismo y la naturaleza. Comunicate con Lili López enviando un WhatsApp al 11 51 75 7903. Papelera Fátima, Avellaneda, esquina José Cepaz. El teléfono 477-4623. Seguimos en los protagonistas y ya estamos con nuestro siguiente invitado, en este caso Víctor Magni, presidente del Consejo Deliberante de Marcos Paz, ¿no? Que termina su mandato en diciembre de este año. Víctor, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación. Bien. Bien. Acá saliendo en medio de una gripe. Ah, sí, es cierto, agradezco mucho. Complicado. Lo había invitado para el miércoles que pasó y me dijo, mira, estoy con una gripe de aquella. Sí, no podía ni hablar. Así que bueno, esperamos una semanita, aquí lo tenemos. Víctor, último mandato, ¿qué pasó? Digo, no estás en la lista, no renovás, llevas varios mandatos, no sé cuántos, te consulto como presidente del HCD, ¿no? En muy buen término, y me parece desde que antes estuvo Alberto Yuriberi, también hay que marcarlo, una muy buena presidencia, pero se llevan, por ejemplo, el tema de las reuniones, ¿no? De presidente del bloque, donde se deliman las pesas y donde prácticamente todos los temas salen por unanimidad, más allá de cuestiones políticas, donde hay debate y a veces, por supuesto, se vota a favor quien debe hacerlo y en contra otras fuerzas políticas. Bueno, vamos, o sea, yo fui electo por primera vez concejal en el año 2003 y después por una cuestión de... ¿En 2003? Cuando arrancaste... Cuando arrancamos. Con Ricardo. Iba de segundo candidato a concejal, en aquel momento Alberto primer concejal, sí. Ricardo bueno, candidato a intendente. Y después por una cuestión de conformar el equipo de trabajo, digamos así, del Ejecutivo. Bueno, el intendente me pidió en ese momento que pidiese licencia en el Consejo Deliberante y comenzásemos a formar una secretaría que teníamos planificada que se llamó Desarrollo Humano, y ahí empezamos, esa secretaría se empezó a trabajar en todo lo que era la parte de cultura como dirección, deporte como dirección, a la que se sumaban las escuelas deportivas ya existentes, se empezó con la parte de prensa como dirección, la dirección de producción, medio ambiente, o sea que fue todo espacios nuevos que se fueron y que marcaron, digamos así, todo un trayecto, y siguen marcando un trayecto dentro de lo que es la gestión de gobierno.
Después, bueno, en el año 2011, principio de 2011, me pidieron que ocupara la Secretaría General del municipio. Sí. Y ese año después fue electo ya candidato a concejal. Y después renové, digamos así, en el 2015, nuevamente como... ¿Cuándo accediste a la presidencia del Consejo? En el 2011. En el 2011. Sí. O sea que este es mi segundo periodo consecutivo como concejal, 8 años como concejal y 8 años que a las vez, bueno, tuve el premio, digamos así, el orgullo de poder haber sido y ser, digamos así, hasta el 10 de diciembre, presidente del Consejo Deliberante. Y bueno, y más que nada es una decisión que pasó por lo personal. Yo creo que ya hacía 8 años en el Consejo, en la conducción del Consejo, y creía que bueno, que era bueno, o sea, como que yo creo que es una etapa que no sé si será la última vez que sea concejal o no, que todavía tengo 60 años, tengo todavía un poquito de cuerda. Sí, claro, por supuesto. Pero por lo menos quería hacer un corte, lo charlamos mucho con Ricardo. Sí. Y bueno, y creemos aparte que hay que empezar a foguear también otras caras. El espacio nuestro es un espacio muy amplio en cuanto a representaciones de partidos políticos. Y bueno, digamos así, bueno, también es un poquito necesario dejar algunos lugares para que vayan ocupando algunos compañeros y también se vayan fogueando nuevas experiencias. Claro, pero ahora, esto es una cuestión, la cuestión pasó fundamentalmente por una decisión propia. Y lo digo también porque mucha gente, amigos, muchos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me han llamado por teléfono, he recibido llamadas, viste que todos, hoy casualmente estaba almorzando y un colega tuyo se arriba y me dice, ¿qué pasó? No pasó nada, es una cuestión que yo lo veo como una cuestión normal. Está bien. De todas maneras, lo que no quita... Hay un desgaste, ¿no? Sí, aparte yo creo que es un ciclo que hay que también cerrarlo. Está bien, está bien. Bueno, en este caso el primer candidato es Joaquín Garrito Donandía, que tiene experiencia, ¿no?, en el Consejo Escolar. Bien, una experiencia interesante en el Consejo Escolar, bueno, que la última también elección, él también había decidido no renovar su... claro. en el Consejo, que también considero un ciclo cumplido. Bien. Y hemos creído que, bueno, que en este caso Joaquín era la persona que mejor encuadraba como para ocupar el primer lugar en la lista. Un muchacho joven, con mucho empuje, muy inteligente, muy honesto. A ver, uno puede entender, digo, no sé si se ha dado cuando vos fuiste concejal, ha sido en primer lugar y después se te eligió como presidente de HSD. Lógicamente se presenta el nombre y tiene que ser elegido por todos los concejales. Puede haber elección o no, a veces hay diferentes bloques que presenten. No significa que el primero va a ser el candidato, o a puede presidente, ser cualquiera de los que está cualquiera en de la los lista concejales, exactamente, y cualquiera de cualquier bloque. Yo en todos estos años que me tocó ser presidente, o sea, en realidad yo fui electo 4 veces presidente, porque digamos, en cada elección, cuando se constituye el nuevo Consejo Deliberante, ese año se renueva la mesa directiva. O sea que cada 2 años se renueva la mesa directiva, y de hecho yo desde el 2011 hasta la fecha, siendo presidente, fui reelecto fui electo en el 2011 y reelecto. Digo, de los últimos presidentes que recuerdo fueron todos hombres. ¿Hubo alguna presidenta mujer del Consejo? Yo me acuerdo, no recuerdo más. Pocha creo que estuvo en una época también. Y no estuvo Marta, Susana Hernández también en una época. Puede ser, en la época de Salzman. Puede ser. Sí, creo que ellas dos estuvieron. Si yo no me equivoco, tendría que mirar el cuadro. Porque Claro, el cuadro ahí que está de espalda, ¿no? A la mesa que en la mesa, están todas las mesas. No quiero mentir, pero me parece, si yo no me equivoco. ¿Qué balance haces de los años que estuviste? Vos estuviste en los dos lados del mostrador, ¿no? En el Ejecutivo y en el Consejo. ¿Y qué balance haces del Consejo en estos años? Bueno, nosotros, yo digo, yo soy medio, por ahí, no te digo que sea una enfermedad, pero me gusta cuando hago las cosas, tratar de hacerlas la mejor posible. Yo me recuerdo cuando ya se me había postulado para concejal, yo empecé a leer mucho, empecé a leer el reglamento interno, la ley orgánica de las municipalidades, o sea, a buscar información porque, viste, muchas veces hay mucha fantasía alrededor de ocupar un cargo, hasta por ahí voy a escuchar hablar a algunos candidatos a concejal, pensé que fuesen candidatos a intendentes o cosas por el estilo. Entonces, por eso también a mí me gusta mucho ser mesurado en el tema de las opiniones, porque es una cuestión que a veces uno hasta por ignorancia puede llegar a lastimar o a decir cosas que no corresponden que se digan.
Y bueno, y cuando comenzamos, bueno, uno va también en una etapa de aprendizaje, me tocó ser presidente, ni bien fui electo, y bueno, considerábamos como una necesidad importante el comenzar a construir una forma de diálogo distinto, ¿no? O sea, que más allá de las distintas miradas, y que eso es interesante, que el Consejo Deliberante haya distintas miradas, que están representadas hechos por los partidos políticos, tratar de buscar la forma de comunicación y el encuentro de puentes en las ideas. Entonces fue cuando resurgimos la Comisión de Labor Legislativa, y entonces esa reunión previo, un rato antes de las sesiones, nos encontramos el presidente del Consejo con todos los presidentes de bloque, y en cierta forma ahí acordamos el desarrollo de la reunión. Ya los proyectos son trabajados en las comisiones, digamos, si uno ahí lo que hace en la sesión de última instancia es votarlo al proyecto que ya viene con un despacho de la comisión. Bueno, y bueno, eso fue muy interesante, o sea, porque se ordenó la sesión, ya se entra a la sesión sabiendo más o menos cuál va a ser la posición de cada una de las fuerzas políticas. A veces ya han decidido que algunos expedientes por ahí convenía retirarlos y volverlos a las comisiones. Y bueno, fue un espacio o es un espacio de diálogo muy importante. Y después, bueno, la otra de las caminos así que surgieron como idea desde la presidencia, digamos así, también el tema de organizar el Consejo Deliberante, ¿no? Entonces la necesidad de que haya una mejor información y que llegase al vecino mejor la información de lo que el Consejo sesionaba y lo que el Consejo... Está muy completa la página, ¿eh? Exactamente, entonces ahí fue cuando surgió la creación de la página, poder también tener esa página un poco el historial del Consejo. Está bien. Y se hizo un trabajo muy grande, muy importante, que lo hicieron los chicos que trabajan en el Consejo. ¿Está terminado el digesto de las ordenanzas? Está desde el año 83, o sea, todo este último proceso, o sea, se fue pasando, digitalizando absolutamente todo. Fue un trabajo muy importante y está todo, digamos, en el digesto. Que ahora también estamos volviendo a trabajar en el mismo, en el tema de que por ahí aparezcan publicadas en realidad las ordenanzas que son de carácter cotidiano, digamos, porque hay ciertas ordenanzas que mueren al mismo momento Vamos a poner el caso. Sale la ordenanza de hacer, no sé, la loma de burro en la calle tal. Automáticamente esa ordenanza ya está cumplida. Entonces, digamos, si sigue figurando en el digesto y por ahí en la búsqueda tenés un montón de ordenanzas que vos te encontrás que ya son de ordenanzas ejecutadas. Claro. Entonces, de esta forma, bueno, dejar las ordenanzas que tienen un uso más cotidiano. Ese fue un trabajo muy importante, bueno, se modernizó, se logró después, bueno, con el Tribunal de Cuentas también que se adoptase, que no había falta ya hacer las actas de sesión con todo lo que se habla de la sesión, sino que se tomase las grabaciones que se guardan de cada una de las sesiones como acta, digamos así, o sea, haces un acta formal de los temas que se tratan, pero digamos así, lo que cada uno de los concejales dice, no van escritos en el acta, sino que quedan resguardadas en la nube. Sí, claro. Y bueno, que fueron todas cosas que, digamos así, agilizaron. De hecho, tuvimos en 3 años consecutivos menciones a nivel provincial, con la gestión anterior y con la gestión actual, en cuanto al desarrollo tecnológico que ha tenido el cuerpo. Que esos son pequeños avances, que eso también la disposición de las bancas, cómo se empezó a trabajar. Bueno, son cosas que creemos que han sido... ¿Pensás que te van a extrañar los compañeros que continúan y los nuevos concejales? Todos nos extrañamos verdaderamente cuando uno... en estos años de mandato se han ido renovando muchas caras y uno recordás... El que te va a extrañar es Dani Boto. Y Daniel sí, porque tenemos una relación muy particular. No, yo creo que... O sea, yo tengo hace muchos años atrás, cuando era muy joven, una persona que yo quería mucho, él decía, ¿no? Participando en instituciones intermedias. Y él decía, el cementerio está lleno de personas que se quisieron imprescindibles. Y el mundo sigue andando. Claro. Y esto creo que es así. Cada uno, bueno, lo importante es tratar cada uno de poder brindar lo mejor que uno pueda. Yo te digo que haya sido el mejor presidente del Consejo Deliberante, bueno, pero yo dejé mi impronta
Y otro va a continuar. Y otro continuará, exactamente, y la mejorará seguramente. ¿Qué va a ser la vida política de Víctor Magni? ¿Volvés al Ejecutivo? Y eso veremos, yo voy a estar participando, yo voy a participar de alguna forma, ya sea dentro del gobierno de afuera, o sea, digamos, cuando empezamos con toda esta, digamos, movida política de nuestro sector político, soy uno de los que empezamos con esto y voy a seguir acompañando desde donde me toque estar. Te hago una consulta, hemos visto en Face, ¿no? Me llegó un audio de Ignacio Medina planteando que lo están proscribiendo. Recién mañana parece que se va a saber si se puede presentar o no. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que está pasando con respecto a esta cuestión de estas listas? Y esas son cosas que manejan las juntas electorales partidarias. Nosotros lo hemos vivido, a esta misma circunstancia que vive, en este caso Naco. Nos pasó en el 2005, que digamos así también la junta partidaria nos dejó afuera y que fuimos con la lista cortita de Morón. Exactamente, una boleta corta. Una boleta corta. Dice, ¿no? Nos volvió a pasar lo mismo en el 2007, que también, o sea, nos pasó lo mismo. Y fuimos con una boleta del Movimiento Hacer por Buenos Aires en aquel momento. Recuerdo. Después, bueno, se nos facilitó mucho la cuestión cuando ya nosotros conformamos el partido local, digamos así, Concertación por Marcos Paz, y entonces entramos, digamos así, al Frente para la Victoria como partido político. ¿No? Igual lo que entiendo, a ver, te consulto, ¿no? Que es una cuestión, me parece, política, más allá de que el Tribunal de Justicia Electoral del Frente de Todos manifiesta que realmente falta aval, que me parece que tiene que ver con el acuerdo que se hizo con Massa, ¿no? Donde hay un intendente Frente Renovador, negocian con él, y donde hay alguien del Frente para Victoria, negocian con él. Si no se llega a un acuerdo, bueno, va el que tiene más posibilidades, ¿no? O algo parecido en ese sentido. ¿Es así? Eso fue el acuerdo, sí, el acuerdo que firmaron teóricamente entre Massa y el Partido Justicialista, habló de eso. De hecho, nosotros, y también a pedido del partido, fuimos abiertos, digamos así, en la conformación de las listas y tratamos de generar espacio para todos los sectores, o sea, entre eso hasta para el Frente Renovador, y va Guillermo en tercer lugar. No me equivoqué, yo venía manifestando que era parte del oficialismo y hoy va a ser, más allá de que va como Frente Renovador, ¿no? Sí, bueno, él viene como frente. Sí, bueno, no ha votado todo con nosotros, ha votado algunas cuestiones. Bueno, pero también eso es parte de la política, o sea, de buscar los consensos y tratar de llegar a acuerdos. Ahí está. Ha pasado, digamos, convengamos que nosotros, vamos a ver, también que yo creo que es importante, cuando uno habla de la política y habla, porque por un lado también nosotros muchos años tuvimos mayoría propia y nunca hicimos uso y abuso de esa mayoría propia, siempre hasta la época que teníamos mayoría propia, siempre siguió existiendo la labor legislativa, siempre siguió existiendo la comunicación entre todos los distintos bloques, buscando el acuerdo. Y también, bueno, eso también lo seguimos haciendo en lo cotidiano, cuando uno no tiene la mayoría, necesita la mayoría para algunos aspectos. O sea, muchas veces las cuestiones también, algunas veces pasan por unas cuestiones políticas partidarias, que bueno, que son posiciones que son a lo mejor medias intransigentes, pero deben, como digamos, que hay muchas cosas que tienen que ver al bien común de Marcos Paz, y en particular de Marcos Paz, más allá de la posición de cada uno. Exactamente. Y de hecho, por eso también se da el caso de... Hay muchas ordenanzas que salen que son específicamente Marcos Paz, una mano o una contramano. No pasa por, o sea, la opinión del bloque en sí, va pasando por una observación en particular. Digo, el 90 y pico % del trabajo en el Consejo Deliberante se sabe por unanimidad de todos los bloques. Y porque tratamos, aparte que hay hasta ordenanzas, digamos, o comunicaciones, según el formato que salga lo que se expida, que llevan meses, o sea, hasta encontrar para lograr, digamos, esto de que salga por unanimidad, ¿no? Pero para lograr ese consenso lleva meses, de modificaciones, de ida, de venida, de consulta. Yo creo que estos últimos años fue también muy interesante el tema de la participación del vecino, o sea, muchas veces el Consejo se abrió, las distintas comisiones se abrieron a la participación de los vecinos o de distintos sectores que tenían distintos tipos de inquietudes que se plasmaron en la ordenanza y que se trabajaron entre los concejales. Bueno, está la banca abierta, ¿no? Por ejemplo. La banca abierta fue otra posibilidad también de que el vecino se exprese.
Víctor, muchísimas gracias. Seguramente nos vamos a encontrar, porque no me cabe duda que vas a seguir ligado de algún modo. Para mí vas a estar en el Ejecutivo. Igualmente, si no, nos vamos a encontrar en cualquier otra oportunidad. Y agradecerte siempre por las puertas estuvieron abiertas de AHCD, ¿no? En cualquier momento. Y un trabajo muy importante que has llevado a cabo como concejal y particularmente a la presidencia del mismo. No te dejo. Agradecido soy yo y bueno, un saludo a todos los vecinos. Ahí está, muy bien. Lo emocionamos sobre el final. Nos vamos ya esta semana que viene. Ya suponemos que vamos a tener a todos los precandidatos a intendente. Va a empezar con la ronda. Hoy pasó Fernando Medina, que ya presentó su lista en el día de ayer, del Frente de Izquierda, los Trabajadores y la Unidad, más allá de todo lo que pasó con Jorge Altamira. Nos vamos ya esta semana que viene. Solo Dios sabe lo que va a pasar en la Argentina. Chau, gracias.